por el Señor. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y los invito a leer del versículo 32 al 35. Libro de Hechos, capítulo 32, o sea, el capítulo 9, versículos 32 al 35. La palabra del Señor dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Que se nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, gracias por este tiempo que usted nos permite leer su palabra y aprender de ella. Le pedimos, ser amado, para que usted que podamos exponer adecuadamente su voluntad, Señor. Su palabra justa, santa y buena, Señor. Le pedimos, ser amado, que su Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En cada hermano, en cada hermana que se encuentra esta tarde reunido en torno a su palabra, Señor. Permite, Señor, que cada palabra que se diga sea su voz, Señor, la que escuchemos, y no la idea de un hombre o un pensamiento de un hombre, sino que sea su voluntad, Señor. Por eso, Señor, le pido que usted limpie mis labios, limpie mi mente, mi corazón, de toda maledicencia, de toda preocupación, de toda maldad, Señor, de toda incomprensión, Señor. Da paz, Señor, al exponer tu palabra, Señor. Abre mis labios para que sea tu voz, Señor, la que se escuche, Señor. Gracias, Padre bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este es un pasaje muy hermoso en el sentido que nos va hablando del avance de la obra del Señor. El versículo anterior, el 31, ha señalado, dando término a la persecución que ha habido en contra de la iglesia. La iglesia fue perseguida duramente por los judíos primeramente. No fueron los romanos los que persiguieron la iglesia inicialmente, sino que fueron los judíos. Y dentro de la persecución que hubo a consecuencia de la muerte de Esteban, recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue uno de los primeros que inició esta persecución. Nos dice la palabra en el versículo 31 que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es una declaración, una conclusión a la que ha arribado Lucas, señalando que históricamente, después de que Pablo cesó de perseguir a la iglesia, y él dejó de perseguir a los hombres, a los del camino, como se conocía antiguamente, a los del Señor, y vamos viendo el proceso transformador de la obra del Señor en Pablo. Vemos que la iglesia tenía paz, es decir, no había persecución en contra de ellos. Y esto señala geográficamente el lugar donde la iglesia se estaba desarrollando, en Judea, en Galilea y en Samaria. Y además agrega el autor bíblico que eran edificadas, es decir, iban creciendo, pero no edificadas en un sentido de una construcción física, de un edificio o de una casa, o de un templo, sino que andaban en el temor del Señor. El crecimiento es espiritual al que está refiriéndose el libro de Hechos, y andando en el temor del Señor. El principio de la sabiduría, nos dice el libro de Proverbios, es el temor del Señor. Y agrega que se acrecentaban, es decir, crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, hay una fortaleza del Espíritu Santo que iba acrecentando, iba creciendo la iglesia. Y no solamente en un número, sino en cuanto a lo que se refiere al crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Y en este sentido, el versículo 32 que acabamos de leer
nos señala que Pedro, saliendo de Jerusalén, sabemos que Pedro tenía su habitación en Jerusalén, comienza a visitar a todos. Comienza una visitación. Es visitar, es ver, es acompañar a los hermanos. Visitando a todos significa ir a verlos, saber cómo están, estar preocupados de ellos, es mirarles fijamente, abrazarlos, seguramente, y principalmente llevarles la palabra. Por eso cuando la Biblia, el libro de Hechos nos dice que visitaba a todos, significa que era un tiempo que él dedicó para estar con los hermanos, a las distintas congregaciones. Y agrega que vino también, dentro de este viaje, a los santos que habitaban en Lida. Lida es una ciudad que está al suroeste de Jope, está en un camino intermedio entre Jerusalén y la costa. Estamos aproximadamente unos 80 kilómetros de Jerusalén, 70 kilómetros. Y ahí es donde se desarrolla esta historia que acabamos de leer. La visita es importante. Cuando visitamos a alguien, lo hacemos porque queremos compartir con él algo. En este caso, Pedro quería compartir con los santos, con los hermanos, la palabra del Señor. Él entendía que era necesario estar con ellos, acompañarlos. Después de un tiempo en que había tanta persecución y que los hermanos habían tenido que salir huyendo, incluso más adelante nos dirá el libro de Hechos, que en el versículo 11, capítulo 11, versículo 19, que muchos, cuando hubo persecución con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y no hablaban a nadie con la palabra, sino solo a los judíos. Pero en Chipre y en Cirene, en Antioquía, llevó el evangelio a los griegos, el evangelio del Señor. La persecución, como había sido muy cruel, y esto había traído mucha incertidumbre a los hermanos, mucha preocupación, seguramente ansiedades, incertidumbre sobre su futuro. Porque cuando uno sale huyendo en una guerra, sale con lo opuesto, perdón la expresión. No piensa en, voy a llevar esto, otro, sino que sale rápidamente. Algunos se dispersaron por lo que hemos leído en Judea, Galilea y Samaria. Otros, como nos dirá más adelante el libro de Hechos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, es decir, fueron hacia la costa y cruzaron hacia las islas, y también fueron hacia el norte por la zona costera del cercano oriente. Esto nos habla de que el evangelio del Señor fue llevado de distintas formas, de distintas maneras. Y Pedro, sin lugar a dudas, teniendo ese anhelo de que lo vieran, de ver a ellos, a los hermanos, cómo iba creciendo y acrecentándose la obra, cómo eran edificadas las iglesias, cómo iba esparciéndose el mensaje de la palabra, quiso visitar también a los santos que habitaban en esta ciudad de Lida. Allí, dice la palabra, que halló allí a uno que se llamaba Eneas. No está diciendo que Eneas haya sido un creyente o no lo sabemos, no podemos establecerlo. Pero a consecuencia de este viaje a la iglesia, conoció a Eneas. Y que describe de él que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Era una persona que había perdido la movilidad. Eneas es una persona, el nombre Eneas es un nombre helénico, es decir, griego. Y esto ya nos va mostrando una cercanía del apóstol Pedro con el mundo griego. No solamente con los judíos, sino con los griegos. Por eso que y también es un nombre que para los romanos marcaba un hecho importante, porque Eneas fue el fundador de la ciudad de Roma. Fue el padre de Rómulo y Remo. Y era un personaje que es relatado por Homero en la Ilíada, Eneas. No estoy hablando que él sea, pero para que pensemos en la importancia de ese nombre. Siempre cuando ponemos nombre a nuestros hijos pensamos en algo o en alguien. Hay personas que piensan, por ejemplo, en poner el nombre de un padre de la patria, o nombres bíblicos. También se da mucho en la iglesia, los hermanos colocan nombres bíblicos a sus hijos. Y a veces no sé si a ustedes les ha pasado, que van a un lugar y encuentran el nombre de una persona. Salomón, pues, le aparece el nombre, estoy poniendo un nombre, o otros nombres bíblicos,
El otro día me pasó que en la clínica, fui con Nancita cuando ya está tomándose radiografías, fuimos a la clínica y ahí apareció un guardia que se llamaba Habacuc, que se llama Habacuc, y un nombre totalmente bíblico. No todo el mundo se llama Habacuc. Creo yo que muy pocas personas se llamarán Habacuc. Entonces le dije, su mamá lo debe querer mucho, le dije yo. Sí, me dijo, ¿y por qué? Me dijo, sí, se rió. Y pensó que yo le estaba, quizás que iba con otra intención, quizás él pensó. ¿Y a usted su mamá no lo quiere? Sí, le dije, pero yo le digo por otra razón, le dije yo. Porque usted, ese nombre es muy extraño, le dije yo. Ah, sí, mi mamita va a la iglesia, y yo también. Ah, por eso le decía yo. Como de guardia me imagino que está a la defensiva. Entonces ahí, sí, me dijo, yo voy a la iglesia. Estuvimos conversando un buen rato. Ahí nos muestra el carácter. Muchos de ustedes, a propósito de las plataformas, han conocido al hermano Aarón López. Todos lo conocemos como Aarón López, pero él tiene un segundo nombre, y se los voy a decir, se llama Aarón Calvino. O sea, más reformado que él no puede haber. Aarón Calvino se llama él. Entonces, cuando usted ve al hermano Aarón y dice hermano Aarón, Aarón es un nombre bíblico, sabemos que es el acompañó a Moisés en la liberación del pueblo enviado por el Señor, y Calvino, bueno, no nos cabe la menor duda que es un personaje histórico, uno de los grandes reformadores, quizá el más grande reformador que haya existido, y por su claridad doctrinal, como enseñaba, como explicaba. Eso es el nombre, tiene una importancia, un significado. Y aquí, volviendo a la palabra, que es lo que para no desviarnos, Eneas era un nombre helénico. Entonces, cuando Pedro toma contacto con este señor, con este hombre, con este Eneas, está pensando en un nombre helénico, que está vinculado, como les digo, a un líder de Troya, que era por Homero, fue mencionado, y que fue el fundador, el padre de los fundadores de la ciudad de Roma, de Rómulo y Remo. Entonces, Eneas significa alabado. Esa es la traducción que podríamos dar de Eneas. Pero estaba en cama, este hombre estaba 8 años que estaba en cama. No sabemos si estaba, por qué estaba, si fue una enfermedad o tuvo un accidente. Lo cierto es que era paralítico. Esto nos va describiendo el carácter de Eneas. Un hombre paralítico de hace 8 años que estaba en cama. Era un griego, no cabe la menor duda, los judíos no colocan nombres griegos a sus hijos. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Este versículo 34 es un versículo que nos debe llamar mucho la atención, porque aquí nos está hablando del carácter de la autoridad de Pedro. Pedro en ningún momento ha sobrepasado la voluntad del Señor. No fue Pedro el que le dijo, Pedro, levántate y haz tu cama. O no le dijo, Eneas, te hablo, levántate y haz tu cama. Sino que él coloca al autor del consuelo, al que da ánimo, al que da fortaleza, al autor y consumador de lo que es nuestra fe, del Salvador Jesucristo. Pedro cumple con esto lo que ha hecho también frente al concilio cuando sanó a un paralítico, cuando dio confianza, cuando explicó, no hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está refiriéndose a lo que significa el ser un siervo del Señor. Cuando él cura a un cojo, es precisamente, por ejemplo, si ustedes ven en el versículo 3:6 del libro de Hechos, les dirá, mas Pedro dijo, no tengo oro, ni plata, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y recordemos que Lucas es médico. Él describe estas enfermedades. Él sabe bien lo que significa ser paralítico. Él no dice estuvo postrado en cama, sino que era un paralítico, da un diagnóstico. Esto nos muestra que era una persona que no podía ya no tenía sanación, ya no tenía mejoría.
delante también los hermanos compartíamos y preguntaban por mi esposa. Yo le decía que no había podido ir al kinesiólogo. Es decir, hay otros medios que nosotros podemos explicar enfermedades o dolencias. Y aquí Lucas está diciendo de forma muy clara que era paralítico. Es un concepto técnico, es lo que está usando, no técnico en el sentido del idioma actual, que tiene varias acepciones, ¿no es cierto? Pero él como médico y en el contexto de la época, está diciendo como médico que ya no tenía capacidad de movilizarse. De esta manera, nos está mostrando Lucas que en estas visitas que realizó Pedro, y que más adelante también es mencionada en unas líneas más adelante por una mujer, por Dorcas, que se llamaba Dorcas, que era de la ciudad de Jope, y más adelante cómo tuvo el encuentro con Cornelio y con hombres que eran griegos, que eran inmundos, que eran despreciables, que comunes, y que el Señor permitió que Pedro pudiese acercarse a ellos. Como que el Señor Espíritu Santo fue preparando el corazón y la mente de Pedro para ese momento tan importante de juntarse con aquellos que no eran judíos. En el versículo 10, capítulo 10 nos hablará la historia de Cornelio, que era un soldado, un centurión de la compañía la italiana, que llamó a Pedro, y Pedro al encontrarse con ellos, lo primero que le dice: ustedes me han hecho venir, díganme qué es lo que quieren. Y él les dijo: ustedes saben cuán abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, tengo la impresión, o tenemos la impresión, de que cuando el Señor permite, el Espíritu Santo permite esta visita de Pedro, de visitar a todos, a los hermanos, visitar a los santos, también tuvo este encuentro con Eneas, con un primer griego. Imagínense ustedes un judío que para él es abominación sentarse a la mesa, conversar con un extranjero, juntarse, acercarse a un extranjero, haya tenido que él sanar y obrar sobre este Eneas. Eneas viene a explicar la forma como, viene a explicarnos, este encuentro de Eneas con Pedro viene a explicarnos claramente en la forma como él se relaciona con él. Pedro estaba seguro de lo que estaba diciendo, estaba totalmente confiado plenamente en que el Señor Jesucristo iba a obrar. Y le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Notemos bien que las palabras de Pedro dejan muy claro que no era él el que estaba sanando a Eneas, sino que Jesucristo. Pedro solamente viene a ser un instrumento en las manos del Señor para obrar sobre ese griego. Sabemos y vemos que es el que hace el milagro, es Jesucristo y no Pedro. El poder y la autoridad viene de Jesucristo y no de Pedro. Notemos que lo primero que hace el Señor es decirle a Eneas: Jesucristo te sana. Podemos pensar varias cosas, pero lo primero que vemos en la lectura es que Jesucristo está vivo. No es un Dios muerto, no es el muerto, sino que está vivo. Y es más aún, Él está obrando sobre la vida de este griego, de Eneas. Y hoy día está obrando en la vida nuestra también. Y en este sentido, el milagro se efectuó en forma inmediata. Jesucristo te sana pero primeramente espiritualmente. En esta orden de Pedro hay una declaración de fe profunda, de un Dios vivo, de un Cristo vivo, que está obrando y va a obrar en forma inmediata sobre este Eneas. Al estar en la orden de la sanidad, es una voz poderosa que declara Pedro. Cristo vivo se manifiesta frente a Pedro y se manifiesta frente a este griego. Es así como esto causó un tremendo impacto en la ciudad. No era una ciudad grande, pero sí en el lugar donde Lida, de esta ciudad de Lida. Y en Sarón, Sarón es la región donde se encuentra Lida. Y dice que el impacto fue que se convirtieron al Señor.
No era una ciudad muy grande, pero todas las personas podían, dice, podían, todos los que habitaban en Lida, se convirtieron al Señor. Imagínense todos, toda una ciudad, todo un pueblo, toda una localidad entendió el poder del Señor. La curación de Eneas causó un gran impacto. La gente creyó en Jesucristo, creyó en el mensaje. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Señor, vemos que esta pequeña localidad, ya no solamente a los judíos y a la iglesia llamamos cristiana formada por los judíos, en la cual ahora en este momento vemos como muchos hombres se adhieren a la iglesia, se convierten al Señor. Y en este sentido, quisiera también pensar y que pensáramos el convertirse al Señor. El proceso de la conversión es un tiempo o es un momento muy especial para cada uno de los creyentes, de los hijos e hijas de Dios. La conversión significa ser transformados. Y la palabra nos dirá también, bienaventurados los que sin ver han creído. El Señor Jesucristo, a propósito, Tomás, que exigía tocar las heridas del Señor, le dice, bienaventurados aquellos que sin tocar, sin haber visto, han creído. Por lo tanto, el tema de la conversión es un tema o un aspecto netamente espiritual y que habla de la relación nuestra con el Señor. Habla de la relación suya con el Señor. Habla de la relación mía con el Señor. Y utilizo estas palabras en el sentido que es personal e individual. Cada uno de nosotros tiene un encuentro especial con el Señor. Pablo lo tuvo en el camino a Damasco, Eneas lo tuvo en cama. Es el Señor el que sale a nuestro encuentro. Es el Señor el que sale al encuentro nuestro. Y sea usted griego, sea usted judío, sea usted romano, sea de la nacionalidad que usted sea, el Señor va obrando individualmente. Y es ese encuentro que el Señor tiene con nosotros, el Señor Jesucristo tiene con nosotros, a través del Espíritu Santo, es lo que nosotros llamamos conversión. Pero la conversión no solamente es algo transitorio, sino que es inmediato y es permanente. Esto significa que no, hoy día me convertí, mañana no soy convertido. O mañana dejo de ser convertido porque yo quiero. No, no es un aspecto de sentimientos. Es un aspecto de razón, de corazón, de mente, de todo, de sentimientos, toda integral. No se refiere solamente a un aspecto del momento, de la ocasión. Me emocioné. A veces las personas confundimos lo que es la emoción con la conversión. La emoción son sensaciones de llanto, de pena, de alegría, de risa, etc. Cuando voy al estadio, o podía ir al estadio, veía y jugaba al equipo que me gustaba, yo gritaba y lloraba cuando ganaban. O cuando perdían también lloraba porque andaba mal. Esas son sensaciones, no es conversión. La conversión significa la transformación espiritual y profunda que hace el Espíritu Santo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Y a través de ella nosotros reconocemos y declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y a través de ella nosotros sabemos que Jesucristo murió en la cruz a consecuencia de mis pecados. Y a través de ello sabemos que Jesucristo murió en la cruz, colgado en el madero de la cruz, pero también sabemos que Jesucristo, a través de la palabra, resucitó. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. El Cristo que fue encarcelado, el Cristo que fue golpeado, el Cristo que fue colgado en el madero, resucitó. Y eso nos habla de ser llenos del Espíritu Santo.
Y ahí está la diferencia, mis amados hermanos, de procesos emotivos. Yo no estoy diciendo que uno no deba llorar, porque también cuando recibí al Señor lloré profundamente. Pero lloré de alegría y lloré de pena, sabiendo y entendiendo cómo el Espíritu Santo me dio entendimiento, me daba entendimiento. Ese entendimiento de saber que pequé y que he pecado en contra del Señor y que necesito su perdón para poder vivir, para poder ser salvo. Tal como es Eneas, que Pedro le ha dicho, Jesucristo te sana. La palabra del Señor esta tarde también nos dice, hermano, Jesucristo te sana. Es Jesucristo el que da el perdón. Es el Jesucristo el que da la paz. Es Jesucristo el que permite esa unidad con el Padre para el perdón de nuestros pecados. Sin Jesucristo estamos muertos. Sin Jesucristo estamos muertos en delitos y en pecados, nos dirá la palabra. Más ahora, cuando estamos paralíticos, postrados, sin nada que hacer, como se llamaba este hombre Eneas, Cristo a nuestra vida nos dice, levántate. Jesucristo te sana, levántate y anda. Y podríamos decir, parafraseando la palabra, y cumple tu misión, hermano. Cumple la misión que el Señor te ha encargado. Y enseguida se levantó. Es por eso, mis amados hermanos, que el Señor esta tarde, ante el Espíritu Santo, nos está hablando. Él nos ha enviado esta palabra para que reflexionemos cómo el Señor, el Espíritu Santo, fue obrando en el corazón y en la vida de esos hombres, de esas mujeres, en esos años. Y hoy día sigue obrando y sigue actuando tal como en ese tiempo, en forma inmediata, en forma presente, en un Dios vivo, un Cristo vivo, que reina en medio nuestro. Estoy cierto, mis amados hermanos, que vendrán tiempos de necesidad. Vendrán tiempos en que necesitaremos cada vez más del Señor. Estos tiempos de prueba que hemos estado viviendo separados y apartados, debemos de mirarlo como un tiempo de prueba y de alegría y de gozo en el Señor. Porque también el Señor nos ha permitido de entregar su palabra y entregar palabras de consuelo a otros que no tienen al Señor. Y que en este tiempo de mucha necesidad y de mucha angustia y de mucho temor, la palabra del Señor se levanta, el nombre de Cristo se levanta como un nombre confiable, en el cual podemos creer y saber que el Señor está obrando. Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos ese mandato del Señor de llevar el Evangelio a otros, a otras personas, a otros necesitados. Tal como este hombre fue sanado, así también Cristo nos sanó. Y tal como ese hombre recibió la palabra del Señor a través de Pedro, nosotros, mis amados hermanos, también somos llamados a llevar la palabra a muchos paralíticos que hay. Hay cientos de paralíticos, hay cientos de hambrientos, hay cientos de sedientos en este mundo y no se dan cuenta de ello. No lo saben o lo ignoran. Mas nosotros, sabedores que Cristo nos hizo levantarnos, podemos ver esa necesidad espiritual que existe en el mundo y que la tecnología no lo podrá superar, ni los grandes discursos, ni las grandes ideologías podrán hacerlo. Hermanos amados, es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos está mandando. Es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Es el Espíritu Santo el que nos llama a llevar el mensaje de salvación a los necesitados. En todo momento, en toda ocasión, llevemos el mensaje del Señor. Y siempre pensemos que es Jesucristo el que salva. Ninguno de nosotros tenemos esas capacidades, mas Cristo es el único que es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo te sana. Que esas sean nuestras palabras de aliento al que está necesitado. Que esas sean las palabras de aliento al que está tirado, paralítico. Que esas sean las palabras de alimento al que está necesitado de comida y de comida espiritual.
que para el Señor sea la honra y la gloria, y para nosotros su misericordia. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, tan especial para honrar y alabar su santo nombre. Le pido, Señor amado, para que usted cuide a su pueblo, a cada hermano y a cada hermana de esta iglesia, Señor, de esta congregación. Fortalécenos, Señor, para el día tan anhelado de volver a reencontrarnos, Señor, de poder, Señor, abrazarnos, de poder, Señor, estar nuevamente en comunión. Pero en este tiempo, Señor, que tú nos estás fortaleciendo y nos estás capacitando, Señor, también prepáranos, Señor, para llevar el alimento, el agua, la salud a aquellos que están sin ti, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor, en tus manos. Nosotros solamente somos instrumentos, pero queremos ser buenos instrumentos en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, que siempre haga la obra, Señor. No sea nuestro orgullo, no sea yo, Señor, sino que seas tú, Jesucristo, quien manda, quien ordena. Jesucristo, quien sana. Gracias, Señor amado, porque tú nos diriges a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo obra en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos des esa palabra precisa, Señor. Esa mirada oportuna, Señor. Esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza, esa palabra de salvación que es en tu Evangelio, Señor. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.